Sin duda, si no se pudiese enseñar, no tendrían razón de ser las universidades, no tendría razón de ser las business school. Por supuesto que hay una metodología muy pautada de cómo poder sacar lo mejor de la gente, que al final no es más que poder llegar a ser un buen líder. Obviamente hay unos mínimos, por llamarlo de alguna manera, necesarios para poder acceder a un liderazgo, ¿no? O sea, no te voy a decir unas cualidades innatas, pero sí unos básicos necesarios, ¿no? Pero prácticamente los tenemos la mayoría de las personas. Pues un determinado carácter, una determinada seguridad en uno mismo, una determinada capacidad de comunicación, una determinada, sobre todo, orientación a personas, pasión por estar con gente. Para mí esos son principios básicos que, si no se tienen, se puede preparar a un buen gestor, pero no tanto a un líder. Particularmente para mí la formación en habilidades, la formación en skills soft, lo que requiere es que uno de alguna manera viva en su propia carne todo un proceso de transformación, ¿no? Es decir, de alguna manera utilizar poco marco teórico puro y duro, poco PowerPoint. De hecho, yo no trabajo nunca con PowerPoint, poco PowerPoint que te diga dogmas de fe, sino vive las situaciones, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, a mí me gusta utilizar como tres palabras metidas dentro de un aula, ¿no? Una es, pienso que la gente necesita, para emocionarse, que le contemos historias. Es decir, por lo tanto, para mí hay un concepto de storytelling, un concepto de intenta montar una sesión en un aula desde el punto de vista de contar una historia que abarque todo un proceso de desarrollarte en cuanto a manager. Esa historia tiene que llegarle a la gente a través de distintos formatos, y esto es lo que llamaríamos transmedia, es decir, esa misma historia, yo en una parte del tema pues te hago trabajar sobre un caso, en otra parte del tema te hago trabajar sobre una película, en otra parte del tema hacemos un role-playing, en otra parte te pido que casi estés inventándote un juego tú mismo para hacer que tus compañeros lo trabajen. Es decir, utilizar transmedia es explicar la historia con distintos formatos. Y luego, el planteamiento clave para adquirir habilidades es el edutainment, es decir, la gente tiene que pasárselo bien para querer aprender, ¿no? Y desde ese punto de vista, todo lo que hoy en día llamamos conceptos de gamificación, y la gamificación no es jugar necesariamente, sino es utilizar todos los drivers que el juego tiene para provocar engagement. Es decir, de alguna manera los juegos que nos han enganchado alguna vez son juegos que te provocan retos, competitividad, colaboración, una serie de métricas de recompensas y castigos, con lo cual, de alguna manera, montar un programa implica gamificarlo desde el punto de vista de que la gente esté viviendo como un proceso de edutainment. Pues el planteamiento es intentar que dentro de un aula la gente compita entre ellos, por ejemplo, a través de determinadas dinámicas, de un cuestionario, un caso o tal, pero con el objetivo de que compites comparándote con los demás, pero la sala tendrá un bonus, tendrá un premio si todos juntos consiguen mejorar, ¿no? Por lo tanto, el planteamiento es, oye, lo que sucede en las compañías, yo creo que las organizaciones las hemos organizado de tal manera que cada una de las áreas compite con las otras áreas. Está muy bien, pero luego, por favor, colabora con las otras áreas para tener un macro objetivo, ¿no? Entonces, yo lo que estoy planteando es en el aula que la gente compita, entre comillas, porque quiera ser mejor que el otro, pero te ayudo a ti, otro, a que también mejores, porque si toda la sala mejora, todos mejoraremos. A ver, los conceptos de storytelling requieren que uno tenga un puntito de superhéroe, ¿no? Es decir, de algún modo crear historias en las que es un viaje de un superhéroe en el cual tú eres ahora de una determinada manera, pero te potencias para llegar a ser algo.
algo pues que tenga más potencial, más competencias, más poderes. Es una historia bonita, ¿no? Una cosa es explicarlo así, que parece una tontería, y la otra es dentro del aula. Tú dices que el aula es un viaje, el programa de formación es un viaje en el que la gente va adquiriendo skills donde cada vez es mejor. Es decir, de alguna manera cada vez eres más superhéroe. Y el mundo del siglo XXI nos requiere un poquito de superheroicidad, ¿eh? Bueno, pues mira, te diría, yo por ejemplo trabajo bastante con la historia de que hace falta a lo mejor pues ser un poco Batman, ¿no? Batman no tiene superpoderes, yo siempre digo lo mismo, Batman tiene mucha plata. Lo que sucede es que con una parte de esa plata que tiene, contrata a un mayordomo que le confecciona instrumentos, aparatos, que hace que parece que vuela por su superpoder, pero lo único que hace es, hay una óptima gestión de recursos, ¿no? Desde ese punto de vista, adquirir habilidades, como me planteabas al principio, habilidades de líder, tiene una metodología. Sé batmaniano a la hora de planificar, gestionar métricas, recursos, porque podrás ser mucho mejor. El planteamiento es que la mayoría de nosotros, sobre todo en la parte más de soft, más de desarrollo, vamos como muy a pecho descubierto. Venga, va, yo puedo con todo. No. Para gestionar personas hay herramientas, hay metodología. Sé un poco más procedimental, sé más Batman desde el punto de vista de gestiona bien los recursos. Bueno, nosotros en mi empresa, en Cookiebox, lo que estamos intentando es combinar, estamos como trabajando un triángulo, ¿no? Un triángulo en el que la clave es el management, somos consultores, somos formadores, somos profesores, y el management es la clave, ¿no? Ahora, lo que decimos es, para solventar temas de management, vámonos a intentar vincularlos con el mundo del arte. Es decir, vamos a intentar vincular el management con el cine, con lo cual utilicemos un corte de película tradicional o hagamos una película a medida para trabajar un tema de management. Empecemos a pensar que, por ejemplo, la pintura o la fotografía como arte te pueden ayudar a captar instantáneas y a proyectar sobre un proceso de management, un dibujo, una pintura, una fotografía, tal, o prepara un videojuego en el que, para dar respuesta a ese tema, a través de un videojuego tú eres capaz de tal. Con lo cual, management, arte, y luego esto tecnológicamente lo tienes que meter dentro de la organización, porque lo que tú estás haciendo es arreglo un problema de management a través de vincularlo con alguna disciplina del arte, sea el cine, sea la fotografía, sea la pintura, sea el videojuego, sea la música, sea el teatro, y ahora lo introduzco dentro de la compañía con una plataforma social, con una presentación no en PowerPoint, sino en un Flash. Un poco el planteamiento es vincular estos tres temas: arte, management y tecnología, pero siempre con el objetivo de hacer que la gente modifique comportamientos. Imagínate tú ahora que tenemos un problema, o queremos trabajar en un aula el tema de los valores, que es un tema que normalmente en las organizaciones se trabaja, ¿no? Para abordar el tema de los valores, lo que planteamos es, bueno, señores, vamos a hacer una galería fotográfica en la que le pido que cada uno de ustedes salga con una cámara de fotos y se vaya a captar 3 instantáneas en Montevideo que le refrenden el valor que le gustaría que esto fuese su empresa. Por ejemplo, solidaridad, si ves a 2 personas trabajando juntas, o te vas a vuestra rambla que bordea, bueno, a vuestra costanera y ves a alguien corriendo y sudando, foto, cultura del esfuerzo, vale. Luego la traes al aula y proyectivamente intentas explicar a los demás qué es lo que tú estabas buscando con esta fotografía. Con lo cual, de algún modo, estás proyectando un valor en una imagen. Cuando tú ves una imagen, se te ancla mucho más en tu cerebro, ¿no? Por lo tanto, el planteamiento es, quiero trabajar valores. Hago, por ejemplo, una exposición fotográfica donde toda el aula se llena de fotografías de toda la gente que ha planteado, y luego esa exposición puede incluso ser una exposición itinerante dentro de la ORT, donde vayas viendo
las exposiciones fotográficas que han hecho los participantes en el PMD. Sin duda. Lo que sucede es que explicar liderazgo, explicar desarrollo utilizando esto, yo creo que no es complicado porque es una materia que te engancha por sí solo, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, que yo haga vibrar un aula no tiene mérito. Que la haga vibrar un financiero o un contable o alguien que te está explicando derecho, realmente ahí es otra historia, ¿no? Pero yo pienso, y de hecho en ESADE tenemos grandes profesores de finanzas que lo que están planteando es: estás viviendo las finanzas no como un balance o como una cuenta de explotación, sino como algo que el día a día me está trayendo al aula. Es decir, sin duda se puede. Ahora, implica mucha creatividad, implica romper muchos paradigmas, implica que la gente probablemente haya podido trabajar previamente todos los conceptos técnicos necesarios para que el aula sea un escenario de compartir, ¿no? Son artistas, o sea, desde Jordi Fabregat a Pablo Sepúlveda, cualquiera, son auténticos cracks que te hacen apasionar con las finanzas. Dice, no puede ser que te apasiones con las finanzas. Pues sí, se puede, se puede. Hay un paradigma que hay que romper, lo comentaba en la conferencia, y es: empecemos a crear en los líderes la sensación de que tienen que ser líderes para guiar y servir a su gente, no tanto para que su gente les sirva a ellos. Para mí este es un concepto que hay que intentar introducir en todas las organizaciones, en todas las business school, en todas las escuelas de negocio tradicionales o no tradicionales. Hay que empezar a cambiar el patrón de que el manager está para ser servido y el manager tiene que ser el que sirva a su gente, ¿no, bro? Es la única forma de hacer crecer a la gente, de desarrollarla.